Amados hermanos, feliz día del Señor. El título que hemos dado a nuestra exposición, a nuestra prédica en esta mañana, es el ministerio de la reconciliación. Y confieso que a quienes este sermón llegue con este título, si su entorno no es eclesial, no han sido formados en la fe, el título puede mover a engaño o no representar lo que será la predicación. Y esto porque el significado de las palabras, hermanos, cambia de acuerdo al uso popular que se les dé. El ministerio, reconciliación. Cuando buscamos lo que significa para nuestros vecinos, conciudadanos, la palabra ministerio hoy en día, incluso acudiendo al diccionario de la Academia de la Lengua, encontramos que ministerio tiene como primera acepción departamento de gobierno perteneciente al Poder Ejecutivo. Es así como lo manejan la mayoría y nosotros también. Y si encendemos el televisor o leemos las noticias en prensa o en una conversación y se habla de ministerio, lo primero que viene a nuestra mente es un departamento, un despacho adjunto a la presidencia del Poder Ejecutivo. Es decir, un lugar, una persona o un grupo de personas que toman decisiones importantes porque tienen poder para tomarlas y que afectan a una gran parte de la población. Tiene repercusión. Así que ese vendría a ser más o menos el concepto que viene a nuestra mente cuando hablamos de ministerio. Es diferente, lo sé, cuando estamos en ambiente eclesial. Pero hago la aclaratoria porque algo parecido también acontece con la palabra reconciliación. La palabra reconciliación en el diccionario y en la mente de nuestros vecinos, amigos, conocidos y en nuestra misma forma de oírla y procesarla, reconciliación es el restablecimiento de las relaciones entre dos personas. Restablecimiento de relaciones. Pero se maneja aquí en relaciones interpersonales. Usualmente cuando oímos reconciliación pensamos en dos personas que habían estado separadas, en conflicto, alejadas o extraviadas y por diversas razones, pero se han venido a reconciliar. Entonces, reconciliación suena casi sinónimo de empatía, de conciliación, de un regreso a la amistad, de que se vuelven a estrechar lazos que se habían perdido, y esto es correcto. Pero cuando leemos la palabra de Dios y hablamos de ministerio y hablamos de reconciliación, puede ser que tengamos que prestar atención y resaltar otro significado que estos vocablos tienen justificadamente en nuestra lengua y en el original bíblico. Yo voy a leer como base texto para nuestra exposición en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Leo en Reina Valera contemporánea. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que
Somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Hasta ahí la lectura. Como se dan cuenta, hermanos, los dos vocablos son citados en este texto, pero no con la acepción que el diccionario y el uso popular le da a estas dos palabras. El enfoque es diferente. Estamos trabajando una dimensión distinta. El énfasis es diferente y es correcto también. Quiero dejar una advertencia como marco de este ministerio de la reconciliación que nos ocupará ahora. Quiero que tengamos presente que se va a dar el ministerio de la reconciliación en un escenario que los sociólogos han llamado la postmodernidad. Nuestra sociedad occidental vive inclusive lo que hoy se llama la posverdad. Los absolutos, hermanos, se derrumban y se trabaja en una deconstrucción de los mismos, en derribarlos. Y en esos absolutos están en primera fila Dios, la fe, digamos, la religión, para ser derribados, para ser deconstruidos, echarlos en el ostracismo social, exiliarlos del tejido social, que la fe, que Dios sean reducidos al máximo, a lo íntimo, a lo no visible. Por ahora, ya estamos observando desplazamientos en este sentido. Quería agregar también en esta introducción, hermanos, que la palabra de Dios nos afirma que la iniciativa y la actuación en todas las etapas para lograr restablecer esa reconciliación viene de Dios. Así que notemos que en este pasaje que he leído, la palabra reconciliación aparece 5 veces en este breve texto. Cristo aparece 5 veces. Dios aparece 4 veces. En unas cuantas frases tan solo. Así que esto nos da una clave interpretativa a manera de vestíbulo, de introito para el pasaje. La clave interpretativa es eminentemente cristológica. El centro de este pasaje será la persona de Cristo Jesús. Y el origen de esta reconciliación estará en Dios, no en el hombre. El hombre aquí no es sujeto activo en el texto que hemos leído. La acción nace del corazón de Dios, se concreta en la persona de Cristo y tiene como beneficiario al hombre. ¿Cuál es nuestro lugar? Ya lo vamos a ver al revisar el pasaje. Comencemos. Este versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Lo tengo que leer, no voy a tratarlo porque ya fue objeto de predicación hace pocos meses. Y había que leerlo, había que exponerlo, porque está hablando de un fenómeno importante, el llamado nuevo nacimiento. Es un fenómeno antropológico que los psicólogos observan, los de la ciencia de la conducta, pero también los vecinos, los familiares y por supuesto quien ha nacido de nuevo, reconoce que esto se da. Y se da por intervención del Espíritu Santo de Dios, no otra. Es el nuevo nacimiento que afecta el todo del hombre. Hay un cambio holístico, total, radical. Hermanos, el concepto del hombre nuevo es paulino, tiene 2000 años. No hay que estarlo buscando
en las religiones seculares del siglo XX y siglo XXI. Ahora se habla de hombre nuevo. Lo hizo Antonio Gramsci hace cierto tiempo desde Italia. En nuestro nivel tropical lo hacía Ernesto Che Guevara, hablando del hombre nuevo. No, un momento. El apóstol Pablo habla del hombre nuevo, pero es que Jesús ha hablado del hombre nuevo. Hay que nacer de nuevo. Yo no voy a volver sobre esto, insisto, porque ya lo hemos tocado. Y lo menciono porque el pasaje que nos ocupa dice, y todo esto proviene de Dios. Así que había que explicar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice todo esto. ¿Qué es todo esto? Toda la novedad de un hombre reconciliado con Dios que cambia su conducta, que cambia su orientación y su adoración. Eso ha cambiado totalmente, pero todo esto ha cambiado, se ha dado esa reconciliación porque proviene toda de Dios. Aquí no hay mitad y mitad. Aquí no hay, la mitad la pones tú, la mitad la pone Dios. La reconciliación entre personas, para que se dé a nivel transversal entre los seres humanos, depende de los dos. Para romper una relación, basta con uno. Pero para reconciliarse, tienen que participar los dos. Bueno, no es así en el caso de la reconciliación, de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es así. La ruptura la provocamos los hombres, ciertamente. Todos nos hemos descarriado. Cada quien tomó por su camino. Eso es así. Pero la reconciliación es toda proviene de Dios. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Así que no hay que aquí auspiciar o alcahuetear la posibilidad de montarme en una alfombra oriental budista al estilo Aladino para llegar a las alturas y encontrarme al final en un nirvana, que no. Tampoco tengo que montarme en un andamio y buscar argumentos de la razón, de la lógica o de la ciencia para alcanzar, cual si estuviera en la Torre de Babel, la parte celeste y elevarme, que no es la razón. Tampoco tengo que buscar un mantra que me asigne a alguien, adquirir la posición del loto y entonces iniciar algún viaje interior o un viaje astral o lo que usted quiera. No, que no. No sale de ti, no sale de mí, no sale del que ha provocado la ruptura. No sale. Y cuidado, que tampoco sale de las buenas obras. Yo no voy a alcanzar la reconciliación a través de obras de caridad, a través de un buen comportamiento. Tampoco. Esto sale del corazón de Dios, por gracia de Dios. Él lo hizo todo y utilizó a su Hijo Jesucristo. El medio es Jesús en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Todo fue hecho. En términos de Reina Valera 60, consumado es. En el griego se nos dice, todo está cancelado. La deuda fue pagada, toda. No dejó una parte para que la paguemos nosotros por cuotas. Él pagó toda la deuda con su sangre, con su vida. Toda la deuda quedó pagada. No es necesario que nosotros estemos aportando. El profeta Isaías escribió prácticamente 800 años antes de Cristo lo que leo para ustedes. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Atención, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que les han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. ¿Queda claro? Quien provocó la ruptura y la sigue provocando a día de hoy es el hombre. Las iniquidades, los pecados,
los que han provocado la división y el alejamiento, la ruptura y la reconciliación, no podemos esperar que la aporte y la logre el hombre que se aleja, que quiere alejarse, que quiere dar la espalda, que quiere negar el hacer la voluntad del Señor. Así que la lógica en la ecuación nos descarta al hombre, pero es que no es una cuestión solo de razonamiento, hermano, es una cuestión de historia. La historia está llena de esta actividad de iniquidad, de maldad, de extravío de parte del hombre en relación con Dios, fabricándose sus propios dioses, adorando a las criaturas que no al Creador, que es quien merece alabanza por siempre. De esto está llena la historia. La cultura de todos los pueblos está en este sentido. Es aquel homo homini deus del siglo XIX, que hoy tiene más vigencia que nunca. ¿Qué es aquello que decían en latín los miembros del Doctors Club en Berlín? El hombre es el Dios del hombre. Es eso justamente, más vigente hoy, imposible. El hombre se ha alejado. Esta es una realidad universal, una realidad sociológica y que por último nos asalta o en la calle o en el espejo. Es una evidencia. Si queremos ser transparentes, no podemos estar haciendo gargarismos humanistas. Dejemos eso para las academias. Dejemos esos gargarismos humanistas para los parlamentos, para el bla, bla, bla. Así que en ese ambiente, a nosotros, dice acá, se nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren ustedes, aquí viene el contraste por el cual hice una aclaratoria al comienzo. La palabra ministerio en griego no tiene que ver con despacho, no tiene que ver con un maletín negro con letras doradas, ni con una cantidad de recursos, asesores, comisiones y poder ejecutivo, no. La palabra ministerio en la escritura en griego es diaconía. ¿Qué quiere decir? Servicio. Y en latín es minister, que quiere decir sirviente. Así que a nosotros se nos ha dado el ministerio, el privilegio de ser servidores, de exponer en bandeja, en humildad, en mansedumbre y en amor, servir, ministrar, no imponer, simplemente ofrecer, exponer, en contracultura, en contracorriente. Porque les voy a decir algo más. Lo que estamos sirviendo es una propuesta de reconciliación que sale de parte de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? No nos están pidiendo que la ofrezcamos. Esta propuesta que damos en nombre de Dios y en nombre de Cristo no es deseada, no es buscada, no es solicitada, no es sentida, y nosotros la estamos ofreciendo. Tarea difícil. Presentar el ministerio de la reconciliación a quienes lo que menos quieren es reconciliarse con Dios. Y eso es lo que nos toca, como siervos, como doulos, como servidores, como diáconos, presentar la solución que Dios tiene para restaurar las relaciones en armonía del hombre con Dios, con Él. Restaurar una relación armónica con Dios. Esto sale del corazón de Dios por medio de Cristo y tiene que ser servido por nosotros. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Para que nos quedara claro a nosotros y les quedara claro a los hermanos de Corinto, el apóstol continúa y dice, esto quiere decir que, aquí está la aclaratoria, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados
y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Aquí me voy a quedar un rato. A nosotros se nos encargó el mensaje de la reconciliación. Y lo repito, a nosotros se nos encargó el mensaje de la reconciliación. El hecho salvífico lo realizó Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo precisa en una frase que nos conocemos de memoria. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí queda claro, está precisado. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hay un solo mediador, un solo reconciliador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero también agrega aquí el apóstol que a nosotros se nos encargó el mensaje de la reconciliación. Se nos encargó. Buscando este verbo, en el griego es tithemi, y quiere decir, lo recibimos en pasivo, que se nos estableció, se nos puso, se nos constituyó de antemano, sin que nosotros pudiéramos opinar. Aquí no hay, hermano, el yo opino, el yo no quiero, esto le toca a otro, no a mí. Es voluntad de Dios haber dispuesto en su plan de salvación que fuéramos colaboradores de su obra de salvación, que nosotros fuéramos los servidores del plan, que lo presentáramos a otros. Esto fue voluntad de Dios. Para eso teníamos que haber nacido de nuevo. Así empezó el texto. Y una vez que hemos nacido de nuevo, pasamos a ser portadores de este mensaje del que ya fuimos nosotros alcanzados y beneficiados. Entonces, dice, nos encargó el mensaje de la reconciliación. Aquí tengo que hacer les dije, un momento de paréntesis, porque hay predicaciones que se quedan diciendo que esto fue un encargo apostólico y que por lo tanto hoy en día tienen que haber otros que continúen esa tarea ministerial y apostólica. Hermanos, cuidado. Ciertamente cuando Pablo escribe junto con Timoteo y habla de Tito, está hablando de un equipo apostólico. Es el equipo que formó el Señor Jesús, equipo que recibió de Él autoridad especial, no transferible, la autoridad fundacional de poner la doctrina, el fundamento del cual Jesucristo es la piedra principal, pero en donde están los profetas y los apóstoles, aquellos no ahora. Entonces, evidentemente, hay una tarea apostólica en donde se establece la revelación que luego fue completada cuando ya Juan escribe su evangelio, sus cartas, y termina la revelación. Ya está, esa tarea es única. Y en cambio, aquí se plantea una tarea también derivada que es para toda la iglesia, es para toda la congregación. Hermanos, en esto, la Reforma Protestante consideró que era muy importante resaltar que los reformadores lo llamaron, entendámonos, el sacerdocio universal de los creyentes. Martín Lutero escribió un ensayo muy bueno en donde cuestionaba al clero romano, diciendo que ellos eran representantes de la cautividad babilónica del mensaje. Y lo de la Babilonia se lo endosaba a Roma. La Reforma Protestante entonces hablaba del sacerdocio universal, hablaba de que todos
los creyentes tienen una tarea ministerial, una tarea sacerdotal. Ahora, ¿lo hacía la Reforma Protestante porque lo querían los reformadores? No, hay cantidad de textos en la Escritura. Solamente leo uno para ustedes. Escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Presten atención. Y se dirige a todos los creyentes. Tomémoslo nosotros hoy. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos real sacerdocio, sacerdotes al servicio del rey, quiere decir esto. Pueblo escogido con una función de que anunciemos todos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que nos reconcilió en Cristo Jesús. Así que todos nosotros somos portadores de este ministerio de la reconciliación. Y es por ello que en responsabilidad pastoral y ministerial tengo que hacer un llamado de atención. Porque si los reformadores hace 500 años, nuestros hermanos de fe, tuvieron que cuestionar esa cautividad babilónica con toda razón, hoy nosotros tenemos que encender luz amarilla porque en el mundo evangélico se está desarrollando una nueva jerarquía clerical. Se llaman apóstoles, se llaman profetas. Alegan tener unción superior, palabra nueva, mensaje nuevo, revelación nueva. El Espíritu Santo de Dios lo tenemos todos y la palabra santa de Dios la tenemos todos. Y la comunidad de la fe nos ayuda a desarrollar la comprensión de lo que hemos de servir en la bandeja, como ministros, como diáconos. Quiero también aquí destacar la palabra mensaje. Dice, se nos encargó el mensaje de la reconciliación. Ahí la palabra es logos. De hecho, Reina Valera 60 mantiene, se nos encargó la palabra de la reconciliación. Sí, hermanos, palabra, logos. No basta con el ejemplo silente. Se necesita predicar, hablar, comunicar con palabras la doctrina. Se necesita el querigma. ¿Cómo creerán si no oyen? Si no hay quien les predique. No basta con buen testimonio silencioso. La cruz del Calvario hubiera sido una cruz más de las miles de cruces romanas si no fuera y hubiera sido explicada por los apóstoles. Se necesita la hermenéutica del hecho salvífico y se necesita explicarle al eunuco etíope que va en su carruaje, como lo hizo Felipe, el discípulo de Jesús. ¿Cómo entenderé si no hay que me lo explique? Pues te lo explico en mis pocas palabras, en mis sencillas palabras. El Espíritu Santo me auxiliará, pero utilizando la palabra. Este funcionario etíope iba leyendo la palabra de Dios, el mensaje de Isaías, donde se anunciaba al siervo sufriente, al Cristo de la cruz. Esto es todo, así de simple. Pero recuerden, hermanos, aquí dice, se nos dio el ministerio de la reconciliación, se nos encargó el mensaje de la reconciliación. Ese mensaje, esa palabra, el apóstol está utilizando la palabra mensaje con un artículo que realza la unicidad. Él es el mismo que ha dicho, si yo voy a tal iglesia y cambio el mensaje, no me lo crean. Si un ángel del cielo baja y cambia el mensaje, no le crean. Y aquí habla de, se nos encargó el mensaje, no un mensaje, no una variante del mensaje.
El mensaje, el único mensaje. Al profeta, en el Antiguo Testamento, Dios le dice, háblales con mis palabras. Con mis palabras, no con las tuyas, con mis palabras. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios convence, es viva, eficaz, pero hay que exponerla, hay que servirla con palabras. El mensaje, ese mensaje, no lo alteres, no lo modifiques, no le salpiques condimento para que sea más atractivo al paladar del que lo va a gustar. Déjalo como está, no le añadas, no le cortes. Ese es el mensaje, y el mensaje es cristológico y nace en el corazón de Dios. ¿Cómo termina el texto que hemos leído? Dice, así que, en consecuencia, así que, y vuelve a nosotros, regresa a nosotros, diciendo lo que nosotros somos. Nacidos de nuevo, hijos de Dios, sí. Y ahora nos agrega, somos tú y yo. Todos, cada uno. Somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Somos presbeu en nombre de Cristo. Embajadores. Aquí es un asunto de identidad funcional. Yo tengo mi nombre, tengo mi identidad, tengo mi profesión, tengo mi cultura, tengo mi ignorancia, y sin embargo soy embajador. Hermanos, como les digo, un asunto de identidad, y aquí quiero quedarme un momento antes de terminar. El embajador es un ciudadano de su país, en primer lugar. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, digámoslo, de la monarquía de Dios, del reino de los cielos, aquel a quien llamamos casi con una muletilla, Rey de reyes y Señor de señores. Somos ciudadanos del reino. Pablo le escribe a los filipenses diciendo que somos ciudadanos del cielo, de donde ha de venir el Señor. Sí, ciudadanía celestial. No lo olvidemos, porque con frecuencia hacemos más énfasis en nuestros gentilicios terrenales y ponemos en segundo lugar en el bolsillo o para el momento templario nuestra ciudadanía celestial, o para nuestro momento íntimo en nuestro cuarto o con nuestra familia. Pero en la calle nuestra ciudadanía celestial no la exhibimos. Cuando yo veo en películas los coches de los embajadores llevan bandera, identificándose en la calle, en las avenidas. Se identifican embajadores. El hecho de ser embajadores, hermanos, de ser representantes del reino de Dios, en primer lugar, les digo, nos toca la identidad porque nos dice cuál es nuestra ciudadanía, que con frecuencia nosotros subestimamos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos y embajadores de ese reinado. Eso tiene su otra cara en la misma moneda. Si soy ciudadano del reino de Dios, hay cierto extranjerismo que me tiene que acompañar aquí. Cuando aquí se presenta un embajador y está en su embajada, esa embajada es territorio extranjero y él se sabe extranjero en el país donde es embajador. ¿Me entiendes? ¿Me considero yo esta dimensión de extranjerismo? Vamos, Abraham lo hacía y nosotros manejamos la escritura, por lo tanto excusa no tenemos. Abraham vivió como extranjero en la tierra que habitaba, porque Abraham buscaba aquella ciudad que tiene fundamento firme y eterno, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso habito en tiendas. Así que ser embajador me hace recordar mi ciudadanía primaria y también me recuerda mi extranjerismo
secundario, pero acompañante. El ser embajador tiene una tercera implicación. Cuando un embajador habla su gobierno, su país, no él. No es mi opinión yo cuando me presento y hablo en nombre de Cristo, se me ha dado el mensaje que debo dar. Yo no puedo venirme con ocurrencias, con invenciones y mucho menos con silencios. No puedo. Soy embajador y debo hablar lo que se me ha dicho. Los profetas lo tenían muy claro en el Antiguo Testamento. Es impresionante como dicen, así ha dicho el Señor. Y así empezaban a hablar. Vino a mí palabra del Señor que la doy al pueblo. Así ha dicho y cerraban. Y no añadían nada. No recortaban nada tampoco. Fidelidad, hermanos, fidelidad en el mensaje que damos, en la palabra que hablamos, en el WhatsApp que enviamos. Fidelidad. Esto establece una cadena de responsabilidad. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Nos damos cuenta de la cadena y cómo estamos vinculados? De tal manera que cuando servimos el mensaje con sus palabras, cuando hablamos su palabra, presentamos lo que ha salido del corazón de Dios, que se concretó en Cristo Jesús y que a través de nosotros, como embajadores, ofrecemos a otros. Si lo aceptan, aceptan a Jesús y aceptan al Padre. Si lo rechazan, rechazan a Jesús y rechazan al Padre. Nosotros somos tan solo un instrumento. Colaboradores, dirá el apóstol más adelante. Y finaliza diciendo, somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. A mí me contristó el corazón cuando leí este final, cuando preparaba el sermón. Dice, les rogamos. Sí, hermanos, porque al servir el mensaje, la palabra, al compartirlo, este mensaje de reconciliación, tenemos que hacerlo con compasión. Hay que hacerlo con pasión, pero con compasión. Hay que hacerlo con amor, porque lo que ha salido del corazón de Dios, con amor, que se expresó en el amor supremo, en la cruz del Calvario, con amor, yo no puedo servirlo con cierta altivez o con indiferencia o con desgano, mucho menos con resentimiento. Tengo que servirlo con amor y con amor sentido y auténtico. Ya vamos a celebrar Navidad en pocas semanas. El mensaje en la Navidad es que Dios muestra su buena voluntad para con los hombres. Eudokia es en griego. Su buena voluntad para con los hombres la muestra en Cristo Jesús, el que inició todo para reconciliarse con los hombres. Fue nuestro Dios. Miren, tenemos el único Dios que ha muerto por los suyos, por amor. El único Dios que se limitó a un pesebre, a una pobreza, a ser vituperado, a ser rechazado, calumniado, vejado, crucificado, muerto y sepultado. Es Dios amándonos. Y así tenemos que servir el mensaje de la reconciliación, con amor. Emmanuel, lo cantaremos ahora en Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Y les dije al comienzo, este mensaje para la iglesia, pero también abrí una pequeña puerta para todo aquel que sintiere necesidad espiritual y oiga este mensaje. Recuerde,
Dios le ha amado, quiere reconciliarse, que haya armonía. Y nosotros tan solo servimos e invitamos, como invita acá el apóstol Pablo. Rogamos, pedimos, suplicamos a quienes nos oigan, supliquémosles, pidámosles, roguémosle con amor, reconcíliense con Dios. Mira, amigo, reconcíliate con Dios. Es un Dios de amor, ha hecho ya todo. No te endurezcas el corazón. Reconcíliate con Dios. Reconciliaos con Dios. Es un privilegio grande, hermanos. A nosotros nos ha sido confiado el ministerio de la reconciliación. Con temor y temblor, seamos obedientes. Oremos al Señor.